Estamos ya en lo que es la semana 16 de esta serie del Evangelio. Todavía no lo hemos terminado. Estamos ya a punto de finalizarlo. Después de haber visto 8 cosas que la Biblia nos dice acerca del Evangelio, pues pasamos a definir qué era el Evangelio según nos lo define la Biblia. Y después de ahí, de haber visto qué es el Evangelio en sí, hicimos la pregunta: ¿qué hacemos después de predicar el Evangelio? Y la Biblia nos dice: hay que llamar al pecador al arrepentimiento, porque sin arrepentimiento no hay salvación. O sea, el discípulo o la gente pecadora que se acerca al Evangelio o a Jesús y solamente cree en Jesús, cree muchas cosas, muchas verdades acerca de Jesús, eso no le es suficiente para ser salvo. Es necesario no solamente creer, sino arrepentirse. Entonces vimos esas cosas. Después levantamos una pregunta que decía: ok, ¿solamente debemos de predicar el Evangelio fuera de la iglesia o también dentro de la iglesia? Y la Biblia nos llama a predicarlo dentro de la iglesia. ¿Por qué? Porque Jesús en la parábola del sembrador nos dice que vamos a recibir algunas reacciones de parte de los pecadores, algunos resultados. Entre esas cosas está que va a haber falsas conversiones, que van a ser corazones que van a venir a Jesús por emoción, por interés, pero nunca con un corazón arrepentido, dispuesto a apartarse del pecado. Entonces dice Jesús que cuando vengan las persecuciones, la tribulación, los afanes del mundo, los placeres, esas cosas van a llevarse la conversión superficial de ellos. Entonces la Biblia nos dice que debemos de esperar falsas conversiones, y por eso tenemos que predicar el Evangelio dentro de las iglesias, porque hay un buen número de discípulos que creen que son salvos y no lo son. Aunque hacen muchas cosas que hacen los verdaderos discípulos de Jesús, no lo son por el simple hecho de que no se acercaron a Jesús en arrepentimiento. El propósito detrás de por qué vinieron a Jesús no fue ese, el propósito que Dios espera que los venga a acercar a Él, y es que ellos se acercaron por interés. Entonces hemos visto todas estas preguntas, o hemos contestado todas estas preguntas, y el día de hoy vamos a hablar de unos discípulos que encontramos aquí en el capítulo 6 de Juan, que yo le invito a que lo lea todo el capítulo en su casa y pueda darse cuenta de todas las cosas que sucedieron ahí. Pero al final del capítulo, fue lo que leímos, los últimos versículos, vimos que Jesús empieza a hablarles ya tajantemente, ya de una manera directa, la verdad. Y estos discípulos, al oír la verdad de Jesús, las enseñanzas de Jesús, que fueron tajantes para ellos, deciden no andar ya con Jesús, deciden apartarse, deciden apostatar. Entonces, el día de hoy vamos a ver, no de lleno, este capítulo, pero sí vamos a ver algunas cosas que nos van a ayudar a nosotros, hermanos, a entender esta realidad, porque es fundamental que nosotros tengamos presente esta realidad que Jesús nos dice. Jesús nos asegura que dentro de los discípulos verdaderos siempre va a haber discípulos superficiales, discípulos falsos. Dentro de la iglesia siempre va a haber trigo, siempre va a haber cizaña. Y ahí tenemos una razón más de por qué debemos de predicar el Evangelio, porque Dios puede desengañar esos corazones. Así es que no solamente debemos de predicar el Evangelio dentro de la iglesia, porque eso es lo que vemos a los apóstoles haciendo en sus epístolas, y lo hacían porque sabían que le está recordando el sacrificio de Jesús, que uno recuerda cuando predica el Evangelio. Eso genera en el discípulo verdadero agradecimiento y amor, y además le ayuda a no olvidar al discípulo verdadero la misión suprema que nosotros tenemos aquí. Dios no nos ha llevado hasta ahorita al cielo porque Él está esperando que nosotros salgamos con el mensaje que nos salvó, salgamos y lo compartamos. Así es que debemos de predicar el Evangelio cada vez que nos reunimos, por esta razón, pero sobre todo por esta otra razón, que tiene que ver con la realidad que Jesús nos asegura de que van a haber falsos discípulos, que van a aparecer, que son verdaderos discípulos entre los discípulos verdaderos. Entonces, este es un tema que no se predica mucho en las hoy llamadas iglesias, porque no sé si sean iglesias, pero en fin, ellos dicen que son iglesias. Y debido a que ellos no están acostumbrados a predicar la Biblia expositivamente, de pasta a pasta, de verso a verso, de libro a libro, capítulo a capítulo, ellos a veces intencionalmente o a veces ingenuamente no tratan estos temas fundamentales, temas que Dios nos pide que tratemos porque Jesús los trató, los apóstoles lo trataron.
Y la Biblia, la orden que le dio Jesús, o la Biblia nos dice que la orden que Jesús le dio a sus discípulos fue que hicieran discípulos y que les enseñaran todas las cosas que ellos habían recibido de Jesús. Entonces es algo que nosotros los predicadores tenemos que hacer. Tenemos que predicar el evangelio porque hay posibles conversiones falsas dentro de la iglesia. Y aunque seamos criticados por cuestionar la legitimidad de la salvación de ciertas personas, aún así nosotros tenemos que predicar el evangelio. Yo no sé si usted se ha dado cuenta, pero hay mucha gente que profesa creer en Jesús, que profesa ser cristiano. Sin embargo, como dice Tito 1:16, ellos lo niegan con su propio testimonio, con sus hechos. Dice, siendo rebeldes a la voluntad de Dios y a toda buena obra. Pues a estas personas hay que predicarles el evangelio, y quizá no vamos a llegar diciendo, tú no eres cristiana porque he visto y esto y lo otro. Nosotros no somos Dios. Pero la Biblia sí nos enseña ciertas características que manifiestan los falsos discípulos para que podamos distinguir y nosotros podamos orar por ellos, o podamos indirectamente de repente predicarles el evangelio, qué sé yo. Pero la cosa es que todos somos llamados a predicar el evangelio bíblico. Así es que debido a esta realidad, debido a esto que Jesús nos asegura que van a haber falsos convertidos, nosotros tenemos que predicar el evangelio. Si es que no queremos que estas personas terminen en ese infierno eterno, en ese castigo, por amor a ellos nosotros tenemos que hacerlo. Aunque nos cuestionen, aunque nos critiquen, no importa, tenemos que predicar todo el consejo de Dios. Ahora, este tema de las conversaciones falsas es un problema que ha existido siempre, desde el Antiguo Testamento existe la apostasía. El pueblo de Dios se apartaba de Dios. En los tiempos de Jesús existió este mismo problema. Recuerda ahí, está ahí dando su sermón de las bienaventuranzas, da el sermón ahí del monte, ¿verdad? Y Jesús dice, ya al terminar su predicación, que en aquel día iban a haber muchos diciendo Señor, Señor. Y esto de Señor, Señor, o sea, son discípulos que reconocían a Jesús como Señor. Sin embargo, dice Jesús que Él les va a decir, apartados de mí, hacedores de maldad, nunca los conocí. O sea, ustedes no eran mis discípulos porque hacían su voluntad y no la voluntad de mi Padre. Entonces, desde los tiempos de Jesús ya existía este problema, desde los tiempos de la iglesia primitiva, los tiempos de los apóstoles, y a través de toda la iglesia siempre ha existido este problema y existirá mientras estemos aquí en la tierra. ¿Y cómo tenemos que lidiar con este problema? Bueno, predicando el evangelio en todo momento en la iglesia. Así es que no podemos nosotros rehusarnos a predicar el evangelio aunque tengamos un montón de críticas sobre nosotros. ¿Por qué? Porque vemos a través no solamente de los apóstoles, sino a través de Jesús, que Él repetidas veces advertía, no todo el que me dice Señor, Señor va a entrar en el reino de Dios. No todos, muchos me van a decir Señor, Señor, pero no los conocí. Nunca intimé verdaderamente con este tipo de personas. Así es que son advertencias muy serias y muy importantes que tenemos que predicar. Como mencionaba atrás, o mencionado la semana pasada, Juan 3 nos habla de un caso, de un supuesto discípulo de Dios, no de Jesús, pero un seguidor de Dios, alguien que amaba a Dios, que enseñaba la palabra de Dios, llamado Nicodemo. Y Jesús tuvo que desengañarlo, tuvo que decirle, si no naces de nuevo, tú no vas a poder ver el reino de Dios. Y Nicodemo, como vimos, él, aunque era un principal de los fariseos, un principal maestro, tenía una buena decencia, una buena moral, y a pesar de que conocía la Biblia, aún así Jesús le dijo, tiene necesario nacer de nuevo. Y para poder nacer de nuevo, para poder tener la naturaleza de Dios, es necesario creer en mí. Yo soy el Mesías, tú me miras solamente como un maestro. Hay discípulos falsos hoy en día que ven a Jesús solamente como el genio de la lámpara maravillosa, como Santa Claus, ¿no? Como el dame, 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 y vengo para que me des. Pero el verdadero discípulo de Jesús no busca a Jesús por eso, aunque puede pedirle a Jesús auxilio, pero lo busca simplemente por lo que Jesús es, por lo que Jesús vale. Entonces, este caso de Nicodemo nos enseña que aún los religiosos que parecen que verdaderamente son discípulos de Jesús, como Nicodemo, aún pudieran estar perdidos, porque no es las buenas obras que uno pueda realizar, sino si realmente han nacido de nuevo, si realmente creyeron en el evangelio y se arrepintieron, y entonces Dios vio eso, vio el temblor hacia lo que dice el evangelio, la palabra de Dios, y entonces derramó su Espíritu Santo. Pero hoy vamos a ver otro caso
donde nos deja ver lo que Jesús nos asegura, que en medio de sus discípulos verdaderos van a haber discípulos falsos, van a haber conversiones falsas. Vamos a entrar ahí, capítulo 6 de Juan, versículo 60, dice, al oírlas, o sea, al oír las palabras de Jesús, estos muchos discípulos dijeron, dura es esta palabra. O sea, estos discípulos no son cualquier tipo de discípulos, o sea, son seguidores de Jesús, han andado con Jesús, son discípulos, personas que se sentaron para escuchar las enseñanzas de Jesús, que conversaron con Jesús, que anduvieron siguiendo a Jesús. Estos discípulos, al oír, ya llega un momento en que Jesús les empieza a hablar de una manera directa, porque Jesús, como vamos a ver, Él conoce el corazón, Él conoce los pensamientos en su omnisciencia, aunque es 100% humano, es también es 100% Dios. Y Jesús sabía quiénes eran verdaderos discípulos y quiénes no. Jesús sabía las intenciones que había detrás de todas esas personas que decían ser seguidores de Jesús. Entonces, dice Juan que al oír estos discípulos que vieron milagros de Jesús, que estuvieron expuestos a las enseñanzas de Jesús, dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? ¿Quién la puede oír? Estos discípulos eran discípulos que cuando las personas los miraban decían, estos son discípulos de Jesús. ¿Por qué decían estas personas esto de ellos? Porque los miraban, que cada vez que Jesús se iba a sentar a dar una enseñanza, ahí estaban ellos. Cuando Jesús se movía, ellos empezaban a seguirlo, aunque siempre el interés fue codicioso, fue un interés no genuino, pero aún así ellos siempre estaban siguiendo a Jesús a donde quiera que Él iba. Por lo tanto, la gente decía, esto yo lo puedo asociar como discípulo de Jesús. Yo lo identifico como discípulo de Jesús. O sea, hoy en día esto se da así de esta manera. Si la gente nos mira que cada domingo venimos aquí a la iglesia, o que de repente en el trabajo tenemos la buena costumbre de sacar la Biblia, yo sé que eso no se da mucho, pero de repente, y nos miran, o nos miran en un tren viajando, en un avión, y sacamos la Biblia, estamos leyendo, y si nos dirán constantemente, ese tipo de personas van a decir, ellos son cristianos, ellos siguen a Jesús. De hecho, lo he oído oír música cristiana, música que le canta a Jesús, lo he oído ver que lee la Biblia, que habla de Jesús, y lo veo que viene al lugar a donde se enseña la palabra de Jesús. Entonces muchos dan por sentado que son discípulos de Jesús, cualquiera da, precisamente ahora nos pasó, gracias a Dios, estamos a punto de terminar esta serie y yo espero que Dios también esté haciendo eso en tu corazón. Dios me va a decir, ¿y qué vas a hacer con todo esto, César? ¿Vas a empezar a aplicarlo? ¿Qué? Yo sé, eres pastor, pero puedes hacer obra de evangelista. Eso no es tú a lo que yo te he llamado a hacer principalmente, pero puedes hacer obra de evangelista. Y ya anteriormente he estado trabajando en eso y invitaba a Martín para salir el sábado y salimos 20 y trataditos, le puse ahí mi nombre, mi teléfono y nos encontramos con una señora ancianita ya, ella de Venezuela, y se nos arrimó y dije, ella me va a ofrecer algo, yo también le voy a ofrecer algo. Y ya miraba con su canastita que andaba vendiendo. Rápidamente yo identifiqué que lo que estaba vendiendo era escapularios y cosas así, ¿no? Y dije, pues híjole, y ahora le voy a hablar de la fe, vaya en contra, pues no importa. Y le digo, mire, no traigo yo dinero, le enseñé mi cartera, le dije, no traigo efectivo de verdad, pero no lo puedo comprar, pero déjeme también, yo le comparto algo, usted me venía a compartirme algo, bueno, déjele, le digo esto. Luego me dice ella, yo también soy cristiana. Ok. Y ya le empiezo yo de una manera sabia y sutil, bueno, asegúrese de que ese Cristo que usted cree es este, mire, aquí está este folletito, léalo, medite y cosas como esta. Bueno, ¿por qué le estoy trayendo esto a colación? Porque muchos de nosotros, por no tener este conocimiento, estas verdades aquí, ya cualquiera que nos dice, hermano, aleluya, ya damos por sentado que él es cristiano. Como recuerdan el ancianito que también me lo topé ahí donde estoy trabajando, se me olvida su nombre, Steve. Y él me saluda y lo primero que dice, ¿sabes por qué estoy recogiendo papeles? Lo hago para la gloria de Dios. Y dije, cristiano. Pero de repente las antenitas, bueno, pues vamos a ver, conforme vaya avanzando la plática, yo quiero ver en lo que cree. Entonces, si te das cuenta, esto es una realidad hoy en día como lo fue en los días de Jesús. Y Jesús dice, no todo el que me dice Señor, Señor, es mi discípulo. No todo el que se sienta a oír, cada vez que yo expongo su palabra, cada vez que yo expongo la palabra de mi Padre, es mi discípulo, es real. No lo es. Por el hecho de que están yendo y escuchando las enseñanzas de Jesús, eso no es suficiente. No lo es para Dios. Dios necesita ver arrepentimiento en esos corazones. Dios necesita ver que en esos corazones hay una disposición
de alejarse de la vida de pecado. Eso es arrepentimiento. Hasta que Dios no vea que ellos están resueltos definitivamente a divorciarse de su vida de pecado, Dios no les va a dar su espíritu. Sin arrepentimiento no hay salvación y Dios no puede ser engañado. Dios conoce las intenciones de nuestros corazones. Así es que aquí están estos muchos discípulos que habían estado con Jesús, que habían caminado con Él, que se habían expuesto a sus enseñanzas y finalmente Jesús tiene que desmentirlos, tiene que decirle que verdaderamente ellos lo están siguiendo por el milagro que hizo un día antes y por los muchos milagros. Y Jesús de hecho les dice, ustedes deberían de trabajar, de buscarme por el pan espiritual que yo les puedo dar, por la salvación, no por el pan que perece. Entonces Jesús al confrontarlos, estos discípulos murmuraban entre ellos y dice el versículo 61, sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraron de esto, o sea, la omnisciencia de Jesús le dijo, ¿esto les ofende? ¿Les ofende lo que he enseñado, lo que les he dicho, les molesta, les irrita? 62, pues ¿qué si vieres al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero? O sea, ¿qué pasaría si ustedes me vieran regresar al lugar de donde vine? ¿Qué pasaría? Entonces ahora sí, ustedes aceptarían mis enseñanzas, inclusive las duras de aceptar, de recibir. Versículo 63 dice, el espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. O sea, no entienden que mis palabras son espirituales, lo que ustedes están buscando es lo carnal, lo terrenal. Eso para nada sirve a la luz de la eternidad, todo va a perecer. Ustedes deberían de estar buscando lo que yo digo a través de mis palabras, porque mis palabras son espíritu y son vida. Sin embargo, ustedes abrazan ciertas palabras mías y otras palabras, otras verdades mías las rechazan. Por eso que están murmurando. Versículo 64. Pero hay algunos de vosotros que no creen. Wow, qué bueno que nosotros los pastores no tenemos esa omnisciencia, ¿verdad? Porque sería terrible el confrontar a alguien. Dios me está revelando que no crees. Pero Jesús sí la tenía. Hay algunos de ustedes que no creen. Y dice, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creerían y quién le había de entregar. O sea, Jesús estaba muy consciente que dentro de toda esa multitud que decía, somos tus discípulos, Jesús. Queremos oír tus enseñanzas. Él sabía que muchos de ellos no eran discípulos verdaderos, que ellos no habían tomado ya una decisión definitiva y total de seguir a Jesús, costara lo que costara. Y Jesús les dice, hay algunos de ustedes que no creen, no lo creen. Deberían de creerme por todas las señales que yo he hecho, pero no creen en que hay un juicio. No creen que soy un Mesías, que soy un Salvador, que vengo de Dios, que soy un maestro, pero no creen que va a haber un día donde Dios los va a juzgar y que ustedes no tienen justicia y que la justicia la pueden encontrar en mí. Escuche lo que dice Juan, capítulo 2, versículo 23. Estando en Jerusalén, en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, muchos creyeron en el Mesías político, militar, que finalmente le va a poner un fin al imperio romano. Dice, viendo las señales que hacía, 24, pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio al hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Wow. O sea, Juan nos está diciendo aquí que en un momento determinado, después de que Jesús realizaba ciertos milagros, había gente que creía en él, creían en su nombre, creían como el Mesías, pero Jesús no se fiaba de ellos. No daba por sentado, este me está siguiendo verdaderamente, porque sabe que yo soy el Mesías, el Salvador, y él necesita refugiarse en mí. No, Jesús en su omnisciencia sabía quiénes creían verdaderamente y quiénes no. Qué bueno, como le digo, que nosotros no tenemos esa omnisciencia. A veces yo me loquero, me imagino si hubiera un aparato que Dios nos fabricara y pudiera detectar ahí a ver quiénes son y quiénes no somos. Sería padre, pero a la misma vez terrible. Porque creo yo que imagínese que alguien llegara, yo estoy plenamente seguro que soy verdadero cristiano y tú llegas con esa maquinita y me dices, de aquí la maquinita dice que eres falso. Eso me enojaría a mí. Habría líos a causa de eso. Pues qué bueno que no existe todo eso, pero lo que sí existe es la palabra de Dios, que es viva y eficaz. Que ella nos puede dar el discernimiento, no para decir quién es hijo de Dios y quién no, para seguridad, pero sí para escucharla, para exponernos a ella, para examinarnos en ella y ella nos diga, nos confirme que verdaderamente hemos nacido de nuevo.
No necesitamos esa maquinita, no necesitamos que Jesús venga y nos diga, lo que necesitamos está aquí en la palabra de Dios. Tenemos que recordar estas advertencias de Jesús. No todo el que me dice Señor, Señor, trae en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Estos discípulos no estaban dispuestos a hacer la voluntad de Dios. Creían en Jesús, pero no estaban dispuestos a arrepentirse, a darle la espalda a su vida de pecado. Pero la Biblia nos dice que cuando nosotros creemos en el Evangelio, entonces Dios derrama de su Espíritu Santo y ese Espíritu Santo genera el deseo de vivir para hacer la voluntad de Dios. Hechos capítulo 2, Pedro, después de que recibe la promesa que el Padre hizo en boca del profeta Joel, de mandar su Espíritu Santo, lo reciben, ahí están esperando la promesa, les llega y después empieza a predicar el Evangelio. Y dice el capítulo 2 del versículo 37, al oír esto se compungieron de corazón. Y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícense cada uno de ustedes en el nombre de Jesús para perdón de los pecados y entonces recibirán el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, o sea, para ustedes judíos, los que oyeron el mensaje fueron judíos, para sus hijos y para los que están lejos, es decir, para los gentiles también, y para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Entonces, hay una gran diferencia entre un verdadero cristiano y uno falso. ¿Cuál es? El verdadero cristiano que cree en el Evangelio y se acerca a Jesús en arrepentimiento, Dios lo ve su corazón contrito y humillado, y entonces Él derrama de su Espíritu Santo sobre esas personas. Fue lo que le dijo Pedro, ¿quieren recibir el Espíritu Santo? Crean en el Evangelio, arrepiéntense. Y ellos lo hicieron y recibieron el Espíritu Santo. Eso es lo que hace la diferencia total entre un verdadero discípulo y uno falso. No es el que viene a la iglesia, no es el que lee la Biblia, no. Eso no es lo que hace la diferencia. De hecho, aunque todos los cristianos verdaderos, todos los discípulos de Jesús genuinos, leen Biblia, le oran a Jesús, le cantan a Jesús, aunque todos ellos hacen eso, no significa que ellos son salvos por hacer estas cosas. No. Van a haber falsos discípulos que van a hacer todas estas cosas y sin embargo no han nacido de nuevo, como Nicodemo. Así es que Jesús, este tipo de discípulos, dice Lucas 13:24, que Jesús les decía a este tipo de discípulos, de una manera indirecta, todavía no los confrontaba a estos. Él les dice a ellos, esforzaos a entrar por la puerta angosta, esfuércense a entrar, a aceptar mis palabras. Hay de cuenta que las palabras duras de Jesús era la puerta angosta, o sea, es una puerta tan estrechita que no puedo entrar con todo lo que yo quiero seguir haciendo. Y Jesús les dice, les digo que se esfuercen porque os digo que muchos van a procurar entrar y no van a poder. O sea, hay mucha gente que quiere ser discípulo de Jesús, pero que no quiere apartarse del pecado. O sea, oyen el mensaje y lo aceptan y todo, pero nunca llegan al punto definitivo de darle la espalda a su vida de pecado. Ellos se quedan nada más con querer. Y dice Jesús, esfuércense, porque les va a ganar más a ustedes el deseo de este mundo, los placeres de este mundo, que no van a querer venir en arrepentimiento a mí. Lucas 13:13 también nos dice Jesús, o le dice Jesús a estos discípulos, entrar por la puerta estrecha porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto es el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Estas palabras que leemos aquí en Lucas 13 es como que Jesús nos dijera, ok, ¿quieren venir a mí? Se requiere arrepentimiento. ¿Quieren venir a un Jesús donde no les requiere el arrepentimiento? Entren por la puerta ancha. Esa puerta te dirige a un camino espacioso y muchos van por ahí. Muchos supuestos discípulos van por ahí creyendo que al final de cuentas van a encontrar la vida eterna y no va a ser así. Sin embargo, la puerta estrechita te lleva a un camino todavía bien estrecho y dice, y pocos son los que andan por ahí, pocos. Así es que acepta mis palabras, acepta todas mis enseñanzas. Y entre esas enseñanzas está que yo no estoy dispuesto a recibirte si tú no estás dispuesto a darle la vuelta a tu vida de pecado. Si tú no quieres cargar tu cruz, si tú no quieres arrepentirte, aunque creas en mí, mejor te digo, esfuérzate a entrar por mí, a aceptarme, esfuérzate.
Deja tu vida de pecado, porque muchos van a procurar arrepentirse, pero al ver al pecado, el pecado les va a ser más apetitible, más deseoso y no van a poder. Entonces, ¿cómo podemos ver? En la Biblia, y sobre todo en el Nuevo Testamento, encontramos a mucha gente que decía ser discípulo de Jesús, que creían en Jesús como el Mesías, como el Hijo de Dios, y hasta le llamaban Señor, Señor. Pero según Jesús dice que ellos no venían a Él en el arrepentimiento. Es por eso que dicen, aquel día me van a decir Señor, Señor, pero yo le voy a decir, apartados de mí, hacedores de maldad. Nunca los conocí. Ustedes no hacían la voluntad de mi Padre, ustedes hacían su propia voluntad. Y esto de que Jesús conoce los corazones, en aquel entonces sabía quién era discípulo verdadero y quién era falso. Esto es, para uno como cristiano verdadero, esto es alentador. Esto a mí crea seguridad, en que Él me conozca es para mí gozoso y crea seguridad. Pero para un falso discípulo que sepa esto, que Jesús, Dios sabe que verdaderamente no es un discípulo verdadero, esto debe ser terrible. Escuchen lo que dice el apóstol Pablo a Timoteo, su segunda carta, capítulo 2, versículo 18. Dice Pablo a Timoteo, evita profanas y vanas palabrerías. No entres tú en discusión, no le pongas atención a enseñanzas falsas que llevan más y más a la gente a la impiedad. Dice, ten cuidado de las enseñanzas de Himeneo y Fileto. Escucha el versículo 18, que se desviaron de la verdad. O sea, estaban siguiendo a Jesús, creían en Jesús, lo enseñaban, pero llega un momento en que se desvían de la verdad, diciendo que la resurrección se había efectuado y trastornaban la fe de algunos. Y el versículo al que quiero llegar es el 19, dice, pero el fundamento de Dios está firme. Escucha, el fundamento de Dios está firme, es inconmovible, nadie lo puede cambiar. Teniendo este sello, o sea, teniendo esta inscripción, el mismo Espíritu Santo sellados por Él, conoce el Señor a los que son suyos. ¿Estás oyendo? No solamente Jesús sabía quiénes creían en Él, Dios mismo conoce a los que son suyos. Dios lleva registro sobre quiénes Él ha enviado su Espíritu Santo y sobre quiénes no. No tiene que tener un escaneador Dios para ver, ¿tú lo tienes el sello? ¿Tú no? No, es el Espíritu Santo de Dios, es omnisciente, Él sabe dónde están todas sus ovejas. Como les decía, esto a mí me crea seguridad, me alienta, me motiva, me hace sentir gozoso, seguro. Sin embargo, esta realidad de que Dios conoce a los suyos debería de llevar a los falsos discípulos a horrorizarse, a temblar, a aterrorizarse. ¿Por qué, hermanos? Porque Dios no puede ser burlado. Dios dice que todos aquellos, sobre todo los discípulos que desertaron después de haber conocido el mensaje, después de haberse expuesto a las enseñanzas de Jesús, Dios les dice que ellos van a tener un final terrible. La ira de Dios va a caer sobre ellos. De hecho, el autor del libro de los Hebreos nos dice que horrenda cosa, horripilante es caer en las manos de un Dios vivo. Y vaya que esa verdad es cierto. Horrenda cosa es caer en las manos de este Dios vivo. Si no, pregúntele a Jesús. Si hay alguien que nos puede decir que es horrenda cosa caer en las manos de un Dios vivo, es Jesús. Porque Jesús fue tan divino como el Padre, tan divino como el Espíritu Santo, pero también tan humano como tú y como yo. La única diferencia es que Él no tuvo pecado. Pero Él, el Hijo de Dios, nos dice la Biblia que en el huerto del Getsemaní, Jesús, Dios manifestado en carne, que dice Pablo a Timoteo, le dice, misterio es este, Dios encarnado, justificado por el Espíritu, esto es un misterio. Bueno, este Jesús orando en el Getsemaní, este Dios manifestado en la carne de Jesús, al saber que se acercaba ya la hora donde iba a experimentar el horror de la ira de Dios, empezó a angustiarse hasta la muerte. Empezó él a literalmente llenarse de horror, de angustia. ¿Por qué? Porque iba a experimentar en carne propia la misma ira de Dios. El que no conoció pecado, Dios lo trató como si hubiera pecado por todos aquellos que iban a creer en Él. Cada pecado que tú y yo hemos cometido si somos cristianos, Jesús pagó por ellos. Eso hizo que el alma de Jesús
se entristeciera hasta la muerte, que su cuerpo, a no haber sido por el ángel que intervino y lo fortaleció, su cuerpo físico hubiera colapsado ahí muerto. Mateo 26:37 dice: y tomando a Pedro y a los hijos de Zebedeo, comenzó Jesús a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Estoy lleno de terror, de angustia. Velen conmigo. Dice la Biblia que Jesús empezó a sudar como gotas de sangre por su cuerpo y caían a la tierra literalmente. Jesús estuvo tan angustiado que dice la Biblia en Lucas 22:47 que Dios tuvo que enviar un ángel para fortalecerlo. Escucha lo que dice el versículo 42, diciendo Jesús: Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y se le aparece un ángel del cielo para fortalecerle. Y dice el 44, estando en agonía oraba más intensamente y su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. O sea, Dios envió un ángel a fortalecer al Hijo de Dios. O sea, no lo envió a animarlo, a consolarlo, lo envió a fortalecerlo. Imagínese lo que Jesús estaba experimentando solamente con estar percibiendo que en unas horas la misma ira de Dios, Él la iba a experimentar en su mismo cuerpo. Está aterrorizado Jesús. Está tan aterrorizado Jesús que los evangelios nos dice que Jesús le suplicó a su Padre intensamente por más de una hora. No sabemos exactamente cuánto tiempo duró intercediendo Jesús, suplicándole a su Padre. La Biblia nos dice que regresó la primera vez y les dijo: están durmiendo, o sea, no han podido velar conmigo una hora. Imagínate, más de una hora Jesús suplicándole: Padre, Padre, si es posible, hagamos esto de redimir al hombre de otra manera. O sea, no quiero yo experimentar tu ira en mi carne, si es posible. Si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga como yo quiera. No se haga como yo. Entonces, si hay alguien que nos puede decir que horrenda cosa es caer en las manos de Dios vivo, es Jesús. Es Jesús. Y vaya que lo es. Jesús está aterrorizado. Este Jesús es nada más y nada menos, hermano, aquel que dice Colosenses que creó todo de la nada, que todo existe por Él. Todas las cosas fueron hechas por Él. Las visibles e invisibles, todo fue creado por Él y por Él subsisten. O sea, piense en el mundo invisible, el mundo angelical. Jesús creó a todos los ángeles, tanto caídos como los que todavía siguen en la presencia del Señor. Entre ellos está Satanás. Jesús lo creó. Piensa en el mundo microscópico que no podemos ver, donde están los patógenos, donde están los virus, donde están todas esas cosas que no podemos ver con nuestros ojos, que se necesita un microscopio para poderlos ver. Jesús creó ese mundo. Vamos a ver al mundo visible. El sistema solar. Yo les decía, les hablaba acerca del Sol, que a pesar de que está tan lejos, a 92 millones de millas de distancia de la Tierra, ese Sol, sus rayos de luz nos llegan a la Tierra, a pesar de toda esa distancia. Y no solamente sus rayos, su calor. Ese Sol es enorme, enorme. Para ponerlo en perspectiva, imagínense, la Tierra, según lo que yo estudié, el diámetro que tiene la Tierra es aproximadamente de 8,000 millas. O sea, si pudiéramos atravesar la Tierra de lado a lado, 8,000 millas. Bueno, el Sol, el diámetro que tiene el Sol es 100 veces más. 800,000 millas aproximadamente. Estamos hablando que si tú metes la Tierra en el Sol, podrías meter 100 tierras un poquito más. Así de grande es el Sol. Bueno, ese Sol consume tanta materia, tantos gases para poder generar luz, para poder generar el calor que necesitamos nosotros. En un segundo, por lo que yo leí, los físicos calculan que el Sol consume, y hablando en toneladas, el Sol consume 8 millones de toneladas de materia, de gases, para poder producir, hermanos, en un segundo, la energía suficiente para poder abastecer al país de los Estados Unidos por más de 13,000 millones de años. ¡Wow! Eso es poder. Eso es un inmenso poder que está más allá de lo que podemos concebir. Y esto es fácil de creer, porque ese Sol, que por cierto cuando veníamos a la iglesia volteé a verlo y wow, Señor, ahí está tu Sol. Ese Sol que está bien retirado de nosotros, a millones y millones de millas. Yo acabo de regresar de Torreón y
no sé si son como 800 millas de ida, 800 de venida. Es un largo. Ya llega un momento que cuando ya vas en 13 horas, 14 horas, ya quieres llegar. Bueno, ese sol, a pesar de lo distante que está de nosotros, sus rayos nos llegan y nos emiten luz. Y nos emiten y generan calor. Bueno, ¿quién es la persona que sustenta, que mantiene eso funcionando? Es Jesús. Y este Jesús está horrorizado. Porque en unas horas Él va a experimentar la misma ira de Dios. Y nosotros de verdad no nos horroriza. ¡Wow! Esto es terrible. Horrenda cosa es caer en las manos de un Dios vivo. Te voy a citar literalmente Colosenses 1:16, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. ¿En quién? En Jesús. Todas las cosas en Él se mantienen. Imagínate si por segundo la energía que genera esas explosiones, que cuando se fusionan ahí los gases que hay, la energía que el sol genera en un segundo es suficiente para mantener todo el país de los Estados Unidos por millones y millones de años. Imagínate una hora. La otra vez, o el año pasado, tuvimos el problema de que nos cae una nevada aquí terrible y las plantas que generan energía de Texas, Big Texas, los tejanos que se quieren independizar de los Estados Unidos y quieren ser una propia nación, no fue suficiente, falló. Bueno, este Dios no falla. Es por eso que cuando el salmista meditaba en la inmensidad de Dios, dice Salmo 139:14, te alabaré porque formidables y maravillosas son tus obras. Estoy maravillado, mi alma lo sabe bien. Yo me maravillo nada más con leer estos cálculos aproximados de aquellos que tienen un intelecto increíble. Y me maravillo, digo, wow, ese es el Dios a quien sirvo. Y a veces tengo miedo de lo que me puede hacer el hombre. Increíble. Entonces tenemos aquí a un Jesús que sostiene todo lo que existe, pero está horrorizado. Yo empezaba diciendo que esto de que Jesús, de que Dios conoce a los que son suyos y los que no lo son, debería de aterrorizar a las personas, a los falsos convertidos, debería de llevarlos a horrorizarse. ¿Y sabes por qué? Porque a estas personas que se dicen ser discípulos de Jesús y que no lo son, les espera un castigo eterno más severo que aquellos que no conocieron a Jesús. Imagínate, en el infierno, aunque va a ser algo terrible, castigo terrible, hay diferentes niveles de castigo. Segunda de Pedro 2:21, dice Pedro, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, no haber escuchado el evangelio, que después de haberlo conocido volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les aconteció lo del verdadero proverbio, el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. O sea, sus naturalezas nunca fueron transformadas, nunca recibió un nuevo corazón. Por lo tanto, el perro que decía que ya no era perro, volvió a su vómito, volvió a su pecado, volvió a su misma manera de vivir. Y lo mismo con la puerca lavada, volvió al lodo. Pero ahí dice la advertencia, mejor les hubiera no haber conocido el camino de la justicia. Tal así como Jesús se lo dijo a Judas, mejor no hubieras nacido, cuate. Lo que te espera a ti por haberme traicionado es terrible. Bueno, lo mismo, la misma advertencia está para los que dicen que son discípulos de Jesús, pero no se han arrepentido de corazón. Jesús sabe quiénes son. Y aunque escuchen a Jesús, y aunque canten de Jesús, y aunque le oren a Jesús, sin arrepentimiento no hay salvación. Jesús no los escucha, se están engañando a ellos mismos. Mira lo que dice Mateo 11:21. Jesús le dice, ay de ti Corazín, ay de ti Betsaida. O sea, ay de ustedes habitantes de estas ciudades, les va a ir muy mal. Porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotros, tiempo ha que se hubieran arrepentido en silicio y en ceniza. Por lo tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotros. Y el 23 que les iba a proyectar dice, y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida. O sea, ustedes, habitantes de Capernaum, que se creen que ya la hicieron, que van a llegar al cielo, van a ser enviados al infierno, a las profundidades del infierno, a lo más profundo. Porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habrían permanecido hasta el día de hoy. O sea, si esos milagros y las enseñanzas que Jesús enseñó se hubieran hecho y se hubieran enseñado ahí en Sodoma y Gomorra, ellos se hubieran arrepentido. Y como se hubieran arrepentido, aún todavía existiera esa ciudad. Por lo tanto, les digo que en el día de juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ustedes. ¿Te das cuenta?
el castigo eterno para los que conocen el camino del Señor y aún así no se arrepienten y están jugando a la iglesia y tienen un pie en el mundo y otro fuera, va a ser más severo que el castigo que van a recibir todos aquellos que nunca se expusieron al evangelio y que no tienen excusa tampoco. Dice Romanos que la creación nos dice que hay un Dios. La misma conciencia, cuando lleguemos al libro de Romanos, Dios nos dio una conciencia que nos dice que hay un Dios, que nos dice qué es lo bueno y qué es lo malo. Y aún así no lo buscan. Ahora sí no empiezan a emprender esa búsqueda para encontrarlo. Juan 6:66, escucha lo que dice. Desde entonces, volviendo a Juan 6, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y no andaban con él. Y ya no andaban más con él. Wow. Estos son los tipos de discípulos que Jesús nos dice que la semilla, que el evangelio, que las enseñanzas de Jesús cayeron sobre los pedregales, sobre los espinos. Son discípulos que nunca nacieron de nuevo. Son discípulos que estaban gozosos porque recibieron un milagro de Jesús. Sin embargo, cuando llegaron la tribulación, la persecución, o cuando llegó el placer del mundo, los afanes, ellos rápidamente se apartaron de Jesús. Ya no anduvieron con Jesús. Apostataron. O sea, definitivamente ya Jesús, ya vimos tus enseñanzas y al principio nos gustaba y todo eso, pero ya estamos resueltos a no seguir. Dejaron de andar con él. Se volvieron atrás. Y las advertencias para este tipo de discípulos, para este tipo de gente, como dijimos, son severas. Hebreos capítulo 10, 26, escucha lo que dice. Porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, piensen estos discípulos, recibieron el conocimiento de la verdad. Jesús es el camino, Jesús es la verdad. Nadie va al Padre sino él por él. Dice, ya no queda más sacrificio por los pecados. O sea, ya no hay otra manera de ser salvos. Tuvieron su oportunidad, Jesús lloró por Jerusalén. ¿No viste la visitación de Dios a través de mí? El medio de salvación. Dice, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. 28. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testimonios muere, escucha, irremisiblemente. Ya no hay manera. Los que apostatan de esa manera ya no pueden regresar, hermanos. Y no porque Dios diga, ya como me dijiste es que no, una vez ya no te quiero. No, porque ya Dios los entrega a una mente reprobada. Ya ellos, empiezan hasta a detestar a Dios, a enojarse de las cosas de Dios. Así es que sigue diciendo Hebreos 10 y el 29, que era el que les iba a proyectar, dice, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merece el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviera por inmunda la sangre del pacto en el cual fue santificado y hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pisotear el nombre del Hijo de Dios. O sea, tener por inmunda por nada el sacrificio de Jesús. ¿Quién puede hacer eso? Son precisamente estos discípulos. Estos que ponen en poco todo lo que Jesús hizo. Están siguiendo a Jesús por lo que Jesús puede darle y no por lo que Jesús hizo a favor de ellos. Están pisoteando a Jesús. No me importa lo que tú hiciste o vas a hacer en la cruz del Calvario. Eso es como se pisotea al Hijo de Dios, su sacrificio, su sangre, al Espíritu Santo también que está ahí tratando de convencerlos. Pues conocemos el que dijo, escucha, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez dice él, el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Wow, qué advertencia tan más terrible. Que Jesús está haciendo, o mejor dicho, el Espíritu Santo, a través del autor de Hebreos, está haciendo particularmente para este tipo de discípulos, que no se ha decidido enteramente a apartarse ya del pecado para venir a los pies de Jesús. Los discípulos verdaderos también necesitamos escuchar este mensaje, ¿sí? Porque eso hace que aumente más el temor. Pero eso está dirigido para estas personas, hermanos, para estos discípulos que en cualquier momento van a dejar de seguir a Jesús. Porque Jesús no es el todo. Ellos no ven a Jesús como la perla más valiosa, el tesoro más valioso. No lo ven. Y ellos, al momento de que ya no están recibiendo lo que esperaban recibir de Jesús, ellos van a apostatar definitivamente. Esta advertencia es para todas esas personas que no han decidido, a pesar de que han estado en la iglesia y han escuchado el mensaje de Dios, no han decidido apartarse finalmente del pecado. Siguen coqueteando con el mundo. Tienen un pie adentro y tienen un pie afuera. Y aunque ellos quieren dejar ya la vida de pecado, no pueden porque los afanes, los placeres del mundo los atraen más. Es ahí donde Jesús les dice a esos discípulos, esfuércense a entrar por la puerta
angosta, que soy yo. Esfuércense a venir a mí en arrepentimiento, porque les digo que muchos procurarán entrar y no podrán. ¿Por amor a qué? Al mundo, por amor a las otras cosas. A pesar de que ya entienden, hay un juicio y todo esto, dice que un día voy a estar ahí, su mente los engaña, que al cabo Dios es bueno. Seguro sí, Dios es bueno. Pero no es así. Dice ahí que Dios, con su hervor de fuego, de su ira, va a devorar a todos los adversarios. Particularmente estas personas que conociendo el Evangelio, como estos discípulos que se apartaron de Jesús, que vieron las señales de Jesús, a esas personas les va a ir mal. Escucha lo que dice el autor de los Hebreos unos versículos más adelante. Ahí mismo en el capítulo 10 dice, el 39, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Rápidamente, hay gente que cree que el verdadero cristiano puede apostatar, y hay gente que por creer así, yo estaba ahí, no significa que no van a entrar al cielo. Yo si me hubiera muerto creyendo así, hubiera entrado al cielo, porque no es por las doctrinas, por sus frutos los van a conocer. Ya nos vamos a enterar si sí era así o si no era así. Pero a la luz de todo lo que dice la Biblia, estas advertencias pudieran parecer como que están insinuando que el verdadero discípulo de Jesús, nacido nuevo, puede apostatar. Y yo en mis primeros años yo creía esto, y yo creo que es a causa de mi pobre entendimiento bíblico que tenía. Pero a medida que fue pasando el tiempo, mi conocimiento bíblico empezó a aumentar, y llegué yo a la conclusión de que si nosotros concluimos de que, a la luz de solamente estos pasajes, de que se pierde la salvación, de que un verdadero discípulo nacido de Dios puede apostatar, entonces vamos a estar haciendo que la Biblia parezca que se está contradiciendo por otros pasajes que nos hablan de que un verdadero discípulo no puede apostatar. Y yo no voy a profundizar nada de esto, pero sí quiero rápidamente que veamos unos pasajes. Por ejemplo, Jeremías 32. Dice, en aquel día yo voy a derramar en mi Espíritu Santo. Viene el Pentecostés, derrama el Espíritu Santo Dios, y entonces empiezan a hablar en lenguas, y empieza a predicar el Evangelio Pedro. Se compungen, se sienten mal, como 3,000 personas. ¿Qué vamos a hacer, Pedro? Bueno, pues arrepiéntanse y conviértanse, y entonces van a recibir la promesa del Espíritu Santo. El Espíritu Santo baja sobre ellos también, y escucha lo que dice Jeremías 32. Dice Dios en el 39, les daré un corazón y un camino para que me teman perpetuamente. Dios sabía el problema que había en el ser humano, y es esto, que no le podía ser fiel. Diera lo que les diera, Adán y Eva, todo lo que tenían, fueron infieles. Ya si ellos fueron infieles, todos los demás, porque ellos vivían en un mundo perfecto, donde no había pecado, no había maldad. Ahora sigue diciendo Jeremías, ok, yo les voy a dar ese Espíritu Santo para que me teman para siempre, para que tengan bien en ellos y sus hijos después de ellos. Y el 40 dice, y haré con ellos pacto eterno, que no me volveré atrás de hacerles bien. Pondré mi temor en el corazón de ellos. ¿Con qué propósito? Para que no se aparten de mí. Un verdadero discípulo de Jesús, nacido de Dios con el Espíritu Santo, no puede apostatar definitivamente de los caminos del Señor. ¿Por qué? Porque Dios prometió que iba a enviar su Espíritu Santo precisamente para eso. El autor de Hebreos conoce bien esta verdad, que es por eso que ya lo leímos, dijo, pero nosotros no somos de los que retrocedemos para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Juan conocía también esta verdad, que él, inspirado por el Espíritu Santo, escribe en su primera carta, todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Y más adelante, la misma carta, Juan dice, unos versículos más adelante, dice, y sabemos que todo el que ha nacido de Dios, escucha, no solamente vence al mundo, los afanes del mundo, los placeres del mundo, sino que no practica pecado, no se queda habituado. Dice, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda, ¿de qué? De mantenerse ahí pecando. Que aunque te quieres seguir ahí pecando, voy a usar mi vara, voy a usar mi callado. A quien Dios ama, disciplina, Dios no lo permite. Y sigue diciendo ahí, y el maligno no le toca. Los 3 enemigos. ¿Por qué? Porque tenemos el Espíritu Santo, nos ayuda. Cumple Dios lo que Él prometió en Jeremías. Les voy a dar mi temor, les voy a dar mi Espíritu Santo, les voy a dar un corazón para que no se alejen de mí. Entonces, por estos versículos, yo he concluido que un verdadero discípulo de Dios, uno que nació de nuevo, no puede apostatar definitivamente. No lo puede hacer. Pablo, Romanos 8, escucha lo que dice. Él también abrazaba esta verdad. Dice Pablo, y a los que conoció a estos llamó. Escucha, a los que conoció a estos llamó y no a otros. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a estos que justificó, o sea, todos ya los que justificó, a estos también glorificó. Ya los salvó. Entonces hay una seguridad.
en esto. Y dice Pablo, ¿qué pues diremos? Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y dice Pablo, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principal, ni potestad, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo. Y por si se me pasa algo, Pablo dice, ni ninguna otra cosa creada nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Entonces, como pueden ver, si concluimos que todas estas advertencias que están en la Biblia, como aquí en Hebreos, significa que un verdadero discípulo nacido de Dios puede apostatar, vamos a contradecir todos estos pasajes. La única manera que yo he encontrado de armonizar todo esto es esto, que todas esas advertencias están sí para la iglesia, sí para que aumente el temor del Señor, no nos apartemos, pero sobre todo porque en medio de la iglesia siempre va a haber cizaña. Siempre van a haber falsos discípulos como los de Juan 6. Y es necesario decirles, no se alejen de Dios. No, reina cosa es caer al mano de Dios vivo. Permanezcan en Él. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? La pregunta es, ¿eres tú un verdadero discípulo nacido de nuevo? ¿De verdad has nacido de nuevo? Pablo nos dice, examinaos a vosotros mismos si estás en la fe. ¿O no conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros a menos que estén reprobados? ¿No conocen que el Espíritu Santo mora en ustedes? Y si mora en ustedes, ¿por qué no dan fruto? El fruto del Espíritu Santo. No el fruto que daban los religiosos, los fariseos, sepulcros blanqueados, que vienen bien bonito aquí a la iglesia, te sientas, abres la Biblia, cantas, lloras y haces todo eso. No esos frutos, el fruto del carácter del cristiano. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, templanza. Todas estas cosas. Esa es la pregunta, ¿has nacido tú de nuevo? Porque si no has nacido de nuevo, aunque te la pases toda la vida viniendo aquí a la iglesia, escuchando sermones, cantándole al Señor, diezmándole, si tú no has nacido de nuevo, Jesús te dice, te es necesario nacer de nuevo. Lo que es nacido de carne, carne es. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Y Juan le añade, ¿quieres vencer el pecado? ¿Quieres vencer al mundo? ¿Quieres vencer al maligno? Nace de Dios. Nace de Dios. Cree en el Evangelio. ¿Cómo se nace de nuevo? Pedro les predicó el Evangelio. Ustedes son pecadores. La ira de Dios está sobre ustedes. ¿Qué vamos a hacer? Están ungidos de corazón, de arrepentimiento. Crean que para ustedes es esta promesa del Espíritu Santo. ¿Quieres un nuevo corazón? Pídeselo al Señor. Le compartí a Martín que son muchos los testimonios de pastores, de esposas de pastores, de hijos de pastores, que decían, yo creí que era salvo. Yo creí que desde que hice la confesión era, pero me di cuenta que no, después de varios años. Hoy estoy experimentando verdaderamente la nueva naturaleza. Ya hasta la gente me dice, ahora sí pareces cristiana. Por lo que Eva me ha compartido, ella dice que tuvo ese testimonio. Yo te puedo decir que yo sí nací, desde el día que nací, aunque creía como creía. Hubo un antes y un después. Conozco varios ministerios que empezaron así como nosotros y que dicen, wow, estamos experimentando algo nuevo, diferente. Hay una muchachita que empecé a conocer, seguir, por una creyente que asistía antes con nosotros y como pastor uno tiene que estar velando por las almas y bueno, yo quiero ver lo que está oyendo ella y a ver qué pasa. Bueno, esa muchachita decía, wow, es parecido a mi testimonio. Ella aunque creía ciertas doctrinas como que confiésalo o decretar y amarrar al diablo como antes yo creía, pero yo decía, wow, su fe es genuina y tiene buena enseñanza, pues qué bueno, no nada de malo. Bueno, años después, 5 años después, me la topo de nuevo y las enseñanzas ya más bíblicas, más de entrada, y contando su testimonio. Yo creí que era salva, pero no era salva, era una religiosa. Y empieza ella a hablar y a dar su testimonio. Digo, wow, qué bueno es Dios, que sabiendo la realidad que existe en las iglesias de que hay verdaderos discípulos y falsos, tiene misericordia y está desengañando a muchas personas. Pero ¿sabes por qué? Porque hay gente dispuesta a predicar el evangelio bíblico, porque es lo único que los puede desengañar. Fue lo que Jesús le dio a Nicodemo, el evangelio bíblico, por eso predicamos el evangelio. Y lo vamos a seguir predicando. Cada vez que nos reunamos, si te aburre, lo más seguro que no eres cristiano. A mí no me aburre, al contrario. No, genera gozo el estar recordando lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario por mí y me ayuda a no olvidar la misión por la cual existo. Yo no sé qué va a hacer después de que ya se termine esta serie. Dice Santiago que la fe sin obra está muerta. Que el que dice que oye a Dios, pero no lo obedece, al final de cuentas está pasando nada. Jesús dijo que hay personas que Él los considera sabios e insensatos. Hay unos que escuchan mi palabra, pero no la obedecen. Son insensatos. Pero hay otros que al escucharla la obedecen.
¿qué vamos a hacer con esto? Vamos a tratar de intentar que se nos quite el miedo, el temor de compartir el evangelio. O nos vamos a quedar ahí. A lo mejor eso pudiera ser una señal de que no eres discípulo de Jesús.